Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, soy la doctora Eva Bastida. Bienvenidos a este curso de neurología, en el cual iremos haciendo análisis de algunos temas importantes para la vida diaria en la profesión y iremos abordando cada una de las patologías a través de análisis de casos clínicos con el reforzamiento de la teoría. Y uno de los temas principales y con los que debemos de iniciar son los síndromes neurológicos. Es importante hacer semiología en cualquier padecimiento. Sin semiología, el paciente es mudo, el médico es sordo, la tecnología sirve, no hay utilidad de los síntomas si no damos un adecuado interrogatorio y una adecuada exploración. Nos va a poder orientar al diagnóstico y evidentemente al tratamiento de nuestro paciente. Así como en muchas áreas de medicina, en el área de neurología, es importante que hagamos este análisis de los síntomas que tiene nuestro paciente, integrando síndromes, porque estos nos van a permitir hacer una topografía de esta sintomatología y con esto poder hacer un abordaje más adecuado. Dentro de los síndromes neurológicos tenemos síndromes motores, síndromes sensitivos, síndromes de tallo, hemisféricos, cerebelosos, meningios, síndrome de cráneo hipertensivo, medulares, convulsivos, etc. Solo son por mencionar algunos. Y cada uno, si nos damos cuenta, nos va a ir a llevar a una localización topográfica y posteriormente esto nos va a poder dar idea de la etiología. Entonces, podemos integrar síndromes neurológicos, síndromes topográficos, con estos síndromes etiológicos para poder llegar a un diagnóstico nosológico. Vamos a iniciar con la encefalopatía, que se le va a denominar así en general a las enfermedades que afectan la función cerebral y el estado de una persona, es decir, están afectando de forma global y generalizada a los hemisferios. Esto genera alteraciones en el estado de alerta, en el estado mental, disminución en la conciencia, problemas en la personalidad, comportamiento, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, irritabilidad, crisis epilépticas y alteraciones sensoriales. Como vemos, es una manifestación muy difusa. Puede manifestarse también este síndrome, el síndrome encefálico a través de hemiparesias, anestesias, afasias, desviaciones oculares, hemianopsias, paresias oculares, disminución de la conciencia, crisis epilépticas, cefalea. Y cuando esto nos estaremos refiriendo cuando hay afectación a nivel de los hemisferios. Si nos vamos más específicos hacia afuera, tenemos el recubrimiento de las meninges y cuando estas tienen alguna alteración encontramos el síndrome meningio, el cual nos va a hablar de una inflamación o lesión difusa de las meninges. Y estas se van a manifestar a través de ciertos signos, que son la rigidez de nuca, y cuando hacemos una elevación de la cabeza sobre el tronco, ocurre esa rigidez o existe un dolor a la movilización. También se le llama meningitis. Tenemos al signo de Kerning, que es el paciente en decúbito. Cuando se le pide, le elevamos la pierna de forma extendida y queremos flexionarla, no nos permite que se haga una elevación de más de 90 grados. Se flexiona de forma refleja, es decir, no se permite el estiramiento. Y el signo de Brunzinski es cuando hacemos esta elevación de la cabeza sobre el tronco, como cuando estamos haciendo la evaluación de la rigidez de nuca. Al elevar la cabeza de forma refleja, las piernas van a flexionarse. También con esto tratando de evitar estiramiento y con esto dolor o irritación meningia. Aquí tenemos nuevamente estas maniobras en la que no permite la elevación de más de 90 grados. Kerning. Y Brunzinski, hacemos flexión
de la cabeza, del cuello y de forma refleja y flexión a nivel de las rodillas. Nuevamente aquí, el Brunchiski, perdón. Entonces, con eso iríamos formando un síndrome encefálico, un síndrome meningio. ¿Cuáles serían los datos ahora para un síndrome de cráneo hipertensivo? El síndrome de cráneo hipertensivo tenemos que recordar que nuestro cráneo es el continente, tenemos el contenido que es el encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre. Estas tres estructuras mantienen un balance que nos da como resultado una presión intracraneal. Si disminuye el encéfalo, incrementa el volumen de líquido para tratar de compensar esa presión. Pero, ¿qué ocurre si hay un incremento de cualquiera de estas tres? Hay un punto en el que la presión logra mantenerse o logra ser compensada por el cuerpo, y cuando se rebasa cierto límite, hay una descompensación, se eleva por tanto la presión intracraneal y viene la sintomatología. El síndrome de hipertensión endocraniana o síndrome de cráneo hipertensivo puede tener una etiología en lesiones expansivas, es decir, que esté incrementando el volumen de alguna de las estructuras, ¿no? Puede ser a nivel del encéfalo, de la parénquima, por presencia de tumores, abscesos, granulomas. En el caso de sangre, por un evento hemorrágico, como en el caso de la ruptura de un aneurisma, o puede ser por incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo, como puede ocurrir en tumores de plexos coroideos, como el papiloma plexiforme. También puede ser secundario a obstrucción. El líquido cefalorraquídeo, recordemos que va teniendo un recorrido, y si hay obstrucción en alguna de los sitios por donde tiene que pasar, se genera una hidrocefalia. También puede deberse a una disminución en la absorción del líquido cefalorraquídeo a nivel de las granulaciones aracnoideas. En el caso, por ejemplo, de una meningitis, al estar inflamado, estas vellosidades aracnoideas no realizan la absorción del líquido y por lo tanto puede incrementar este volumen y generarnos síndrome de cráneo hipertensivo. Entonces puede ser en relación al líquido, por aumento en la formación, por obstrucción del paso del líquido o por disminución en la absorción. Y otras patologías que tienen el mismo mecanismo, afectar la obstrucción o ser lesiones expansivas, lo que nos genera el incremento de la presión intracraneal y por lo tanto el síndrome de hipertensión endocraneana. Otra, por ejemplo, en este caso son algunas obstrucciones debidas a herniaciones, como en el caso de los traumatismos, cuando ocurren algún hematoma epidural, algún hematoma subdural, un edema cerebral que genere herniación de alguna de las estructuras cerebrales, como en este caso una hernia uncal, ¿no? En donde el uncus se está herniando hacia el tallo. Esto genera compresión a nivel de mesencéfalo, dándonos por sintomatología midriasis y una hemiparesia contralateral. Tenemos la hernia central, que son los dos lóbulos temporales herniándose sobre el tallo, y esto también nos genera unas pupilas medias, hiporreactivas y respiraciones apnéusicas. También tenemos la herniación a nivel de la amígdala. Estas amígdalas cerebelosas se pueden estar herniando sobre el foramen magno y comprimir a nivel de bulbo. Recordemos que en bulbo tenemos el centro respiratorio. Tenemos las hernias subfacial, en el cual el lóbulo frontal se está herniando por debajo de la hoz del cerebro, está haciendo compresión. Aquí recordemos que pasa nuestra cerebral anterior, por lo tanto no nos puede dar síndromes frontales. Y también en el caso de traumatismos, donde hay un defecto a nivel del hueso, se puede herniar el encéfalo, sería una transcalvaria. Estas herniaciones pueden ocurrir por eventos de edema o por eventos que estén comprimiendo, ya sean tumores o sean hemorragias.
Los datos clínicos de un síndrome de cráneo hipertensivo son cefalea. La característica de esta cefalea es que generalmente es de inicio agudo, agudo, que va siendo progresiva. Es una cefalea progresiva, no remite con analgésicos y se le van adicionando síntomas. Es una cefalea progresiva, asociada con vómito y con edema de pupila. Puede ocurrir que en fases tempranas pues no encontremos edema de papila y tengamos que quedarnos con la sintomatología de cefalea y vómito. Y en cuadros tardíos podemos encontrar la triada de Cushing, en la cual encontramos hipertensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. Síndrome cerebeloso. El síndrome cerebeloso evidentemente nos está afectando a nivel de cerebelo. Recordemos que cerebelo nos permite realizar coordinación y precisión en los movimientos. Por lo tanto, si está afectado, tenemos alteración en la coordinación y en la precisión del movimiento. Y se va a manifestar por medio de signos que alteran la coordinación estática y signos que alteran la coordinación dinámica. En relación a la estática, tenemos la actitud en la cual el paciente va a estar de pie con un aumento en la base de sustentación al caminar. La marcha es inestable, ¿ok? Esta marcha inestable se le llama también ataxia o marcha en estrella. Puede haber alteraciones en la coordinación dinámica. Aquí tenemos la dismetría que lo realizamos a través de las pruebas de índice, recordamos en semiología, índice nariz o talón rodilla. Tenemos disinergia, que sería la descomposición de nuestro movimiento, la presencia de un temblor. Cuando queremos llegar a un punto, empezamos a tener un temblor para poder llegar a ese lugar. Esa es una disinergia. Y la disdiadococinesia o adiadococinesia es la dificultad para realizar movimientos rápidos y alternantes. Otros signos que vamos a encontrar son la disartria, un lenguaje escándido, hipotonía muscular, que nos da estos reflejos pendulares, y el nistagmo. Recordemos que nistagmos podemos tenerlo como un nistagmos debido a una alteración vestibular o un nistagmos por un problema a nivel de cerebelo. Recordemos en cerebelo que tenemos cierta distribución somatotópica de una representación del cuerpo y en la línea media, se le va a llamar vérnix, tenemos los dos hemisferios, vemos cómo se localiza el tronco, los ojos y hacia los hemisferios las extremidades. Es importante porque eso nos va a dar cierta sintomatología cuando hablemos de los tipos de síndromes cerebelosos, como es el vermiano, tenemos el vermiano rostral, el caudal, o síndromes hemisféricos o síndromes pancerebelosos. Entonces, los trastornos que afectan la línea media, veamos, como ven, se va a afectar la musculatura del tronco y afecta el equilibrio corporal. Aquí tenemos los síndromes que a su vez se pueden integrar, el vermiano, rostral y caudal, en los hemisféricos o el pancerebeloso. El síndrome de vermis rostral, veamos aquí cómo está esta distribución. Si es rostral nos va a dar incremento en la base de sustentación, una marcha atáxica, alteraciones en la maniobra de talón-espinilla, discreta o normal en la coordinación de extremidades y no es probable que presente hipotonía o nistagmo. Serían las alteraciones en la marcha y en el plano de sustentación. El vermis caudal, aquí nos va a generar una marcha titubeante, discreta ataxia y ocasionalmente el nistagmus o posturas rotatorias de la cabeza. Pues mayormente desequilibrio o marcha titubeante. Síndrome hemisférico, los hemisféricos serían, me afecta un hemisferio. Aquí tenemos incoordinación corporal, nada más de un lado, del mismo lado, dismetría, lateropulsión y afectación de la movilidad alterna. Y el síndrome pancerebeloso, pues como vemos, nos va a afectar los dos hemisferios y el vermis, por lo tanto vamos a tener alteración de todo.
Hacia troncal, ataxia en la marcha, aumento en el plano de la sustentación, el nistagmos, las dismetrías, las disdiadococinas. Después tenemos otro, el síndrome piramidal. Recordemos que dentro del control motor, así como cerebelo nos ayuda con el control y la coordinación y movimiento preciso, movimiento voluntario se inicia con el síndrome, con la vía piramidal. La vía piramidal, que es una vía meramente motora, que inicia a nivel de la corteza, se le llama también neurona motora superior. Tenemos una neurona motora inferior, con la que te vamos a revisar. La vía piramidal o vía córtico-espinal es una vía que comienza en la corteza, ¿ok? En la corteza prefrontal, que es la corteza motora primaria. En esta zona vamos a tener un homúnculo, que es el homúnculo motor. Recordemos que también es la representación cortical de los segmentos corporales, en donde a nivel de línea media vamos a tener las extremidades inferiores. Sobre la convexidad va a estar el tronco, la cara, la mano, la cara, la boca. ¿Ok? Aquí vamos teniendo esa distribución. Miembro inferior, el tronco, miembro superior, región del ojo y de la cara, ¿ok? Y áreas del lenguaje. De aquí se van a proyectar la vía a través de la corona radiada. Esta corona radiada posteriormente va a pasar por la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna. Bajan a nivel de tallo, pasando en el mesencéfalo. En el mesencéfalo va a pasar a nivel de los pedúnculos cerebrales. Posteriormente baja hacia la protuberancia, en la porción basilar de la protuberancia. Después en bulbo, y a nivel del bulbo va a ocurrir a nivel de las pirámides una decusación. Cerca del 97% de las fibras van a decusar al lado contralateral y un 3% viajan de forma ipsilateral. Entonces, por debajo del bulbo decusa nuestra vía y viaja por el haz córtico espinal lateral, baja por los cordones laterales, y la que baja del mismo lado baja por los cordones anteriores. Entonces, llegando a la médula, estos cordones laterales, posteriormente va a hacer sinapsis en las astas anteriores, y ahí es donde iniciará nuestra vía de neurona motora inferior o segunda neurona. Entonces, esta vía córtico-espinal inicia en la corteza y termina en los cordones laterales y anteriores a nivel de médula. Vamos a ver que durante su trayecto va a estar dando a nivel de mesencéfalo, bulbo y puente, va a dar algunas ramas que son ramas dirigidas hacia los núcleos motores de algunos de los pares craneales, los que sean motores, evidentemente. Cuando esta vía motora está afectada, nos va a dar el síndrome piramidal. Este síndrome piramidal va a tener ciertas características. En relación a la actitud, vamos a tener, si fuera en la mitad del cuerpo, un síndrome piramidal hemicorporal. La postura que se va a tener es que el brazo va a estar con aducción, pronación del antebrazo y flexión sobre el brazo, mano y dedos flexionados. El miembro inferior va a estar extendido, el pie extendido con una rotación interna. Esto va a generar una marcha característica, que es la marcha hemiparética o la marcha del segador o movimiento de Os. Es un movimiento semicircular que se va realizando al momento de la marcha. Esta parálisis puede ser facio-brachiocrural, una hemiparesia facio-corporal, o simplemente puede ser una hemiparesia corporal, ya sea derecha o izquierda. El tono muscular lo vamos a encontrar incrementado. Este tono muscular se le va a llamar espasticidad. Y cuando hagamos un movimiento pasivo a nivel de las extremidades, a nivel de las articulaciones, este movimiento pasivo va a tener cierta resistencia que se va a vencer, y es algo que se le llama signo de la navaja.
Va por el desuso de de estos músculos de las extremidades, debido a la disminución de la fuerza, vamos a tener atrofia, o hipotrofia, y esto va a ser por desuso. Vamos a tener hiperreflexia profunda. Los reflejos osteotendinosos van a estar incrementados y disminuidos los reflejos cutáneo abdominales. Característicamente vamos a tener un signo, que es el signo Babinski y sus sucedáneos, así como clonos. El clonus es parte del incremento de los reflejos osteotendinosos que están exaltados. ¿Sí? Los signos que podemos encontrar son el signo de Hoffman, que ahorita vamos a ver un video, y el signo de Babinski, como les decía, que va a estar presente en el signo dentro del síndrome piramidal. Entonces recordemos rápidamente, síndrome piramidal es espasticidad, es signo de la navaja, reflejos incrementados, puede estar la presencia de clonus, signo de Babinski o Hoffman y sus sucedáneos. Aquí vamos a ver un pequeño video donde se va a observar al momento de hacer una flexión, una dorsiflexión del pie, vamos a tener el reflejo de clonus. Ven cómo se hace la flexión y presenta el movimiento de clonus. Ahí está. Ok, muy bien. Aquí tenemos un Babinski. En este paciente es un síndrome piramidal, es una cuadriparesia. En este caso, debido a una hipoxisquemia, es una parálisis cerebral infantil de tipo espástica, y vamos a tener que ver cómo está presente el signo de Babinski. Eso lo tiene de forma espontánea. Ven aquí, sobre en abanico. Y nuevamente el clonus. Nuevamente una representación para que no se les olvide cómo es el clonus. Signo de Hoffman. ¿Mm? El momento de que se hace percusión en el lecho ungueal, tenemos la contracción de los dedos, vean. Signo de Hoffman presente en síndrome piramidal. Entonces, signos y síntomas, tenemos la debilidad, la arreflexia cutáneo-muscular, la pérdida de destreza, atrofia por desuso, la espasticidad, hiperreflexia osteotendinosa, clonus, sincinesia, signo de Babinski. Esta síndrome piramidal lo podemos encontrar en el contexto dependiendo de la lesión, del sitio de la lesión, si es a nivel cortical, a nivel de la corona radiada, a nivel de la cápsula interna o a través de su paso en el tallo. Y nos da ciertas características en cuanto a las hemiparesias. Esto se le llama hemiparesias directas o las hemiparesias alternas, en la cual vamos a tener la hemiparesia esa corporal o la hemiparesia asociada con afectación de pares craneales cuando pasa a través del tallo. Y esto nos genera también a su vez síndromes de tallo. Podemos tener síndromes mesencefálicos, síndromes pontinos, síndromes vulvares. Hay una gran variedad, va a depender de la zona que se está afectando en la estructura. Por ejemplo, esto es mesencéfalo, ¿ok? Estos son nuestros pedúnculos cerebrales. Recordemos que por aquí pasa nuestra vía piramidal. También aquí en mesencéfalo, en esta zona vamos a encontrar sustancia negra. Tenemos como pares craneales al tercero y al cuarto. Y aquí tenemos una lesión. Si tuviéramos una lesión aquí a nivel del pedúnculo,
Uno de los síndromes mesencefálicos que podemos encontrar es el síndrome de Weber. Y este síndrome de Weber lo que nos está, cómo se va a manifestar con una hemiparesia faciocorporal, ¿ok? Y del lado contralateral vamos a tener la afectación de eh, del tercer par y esto nos van a generar midriasis y tosis palpebral. Entonces vemos dónde está la lesión está derecha, del mismo lado de la lesión vamos a encontrar la alteración del par craneal y contralateral a la lesión la hemiparesia, síndrome de Weber. Este es un ejemplo de un paciente que tiene dificultad en la movilidad del ojo, ¿ok? Tiene además, cuando hacemos esta maniobra, vemos como el brazo izquierdo tiene cierta abducción, ¿ok? No se mantiene igual que el derecho. Esto nos está evidenciando aquí la debilidad y la espasticidad del el síndrome piramidal que tiene del lado izquierdo. El ojo derecho, vean cómo no puede elevarlo. Aquí eleva el lado derecho, pero el lado izquierdo, pero el lado derecho no lo eleva. La parte del tercer par es la elevación, ¿no?, de nuestra mirada hacia arriba. Y en su estudio de imagen vemos lesiones aquí a nivel hiperintensas, a nivel del pedúnculo del mesencéfalo. En el corte coronal, en este corte axial, observamos esas lesiones. Eso sería un síndrome de Weber. Tenemos otros síndromes, Bennett y Claudet, etcétera. Entonces, es una variedad de síndromes que podemos encontrar a nivel de mesencéfalo. A nivel de puente, pues también tenemos en la protuberancia una serie también de síndromes. Un ejemplo, el Miller-Gubler, en el cual tenemos afectación de la vía piramidal con una hemiparesia contralateral a la lesión. Aquí vemos la lesión en el lado derecho. Esto nos condiciona una hemiparesia izquierda. De ese mismo lado vamos a tener alteraciones del sexto y del séptimo par, es decir, del el par 6, que es el motor externo, y del par 7, que es el facial. Por lo tanto, nos da una parálisis facial derecha y una afectación del sexto. Y contralateral encontramos la hemiparesia, síndrome de Miller. Estas son toda la serie de síndromes extras que también podemos encontrar a nivel de puente según la localización de la lesión. Los síndromes vulvares también van a depender de la localización. Aquí tenemos este síndrome vulvar medial o de Dejerín, en el cual vamos a tener, recordemos, los pares craneales de bulbo son los últimos 4 pares craneales, que sería el 12, el 11, el 10 y el 9. A nivel, recordemos también, a nivel de puente, vamos a tener el 8, el 7, el 6, vamos, 4, los últimos 4 son a nivel de bulbo, 11, perdónme, 12, 11, 10, 9, luego en puente el 8, el 7, el 6, el 5, el 4 y el 3 van a estar a nivel de mesencéfalo y recordemos que el primero y el segundo no pasan. Entonces, estos últimos 4 pares craneales pueden estar afectados y nos indicarían la localización vulvar. Entonces, podemos tener atrofia y paresia o fibrilación lingual del mismo lado de la lesión, afectación del fascículo longitudinal, y eso puede condicionarnos nistagmus, pérdida de la sensibilidad de forma contralateral. Ya recordemos que ahí pasa el hemisco medial y es ahí donde decusa, y la hemiplegia contralateral. Si es por debajo de la decusación de las pirámides, la hemiparesia va a ser del mismo lado. Entonces aquí va a depender a nivel del bulbo, puede quedar la lesión del mismo lado, la hemiparesia del mismo lado de la lesión o contralateral, dependiendo si es antes de que decuse o después de que decusó nuestra vía a nivel de las pirámides. El síndrome, esto fue el síndrome de neurona motora superior. Recordemos que terminó la vía a nivel de los cordones laterales y anteriores en la médula. Posteriormente viene la neurona motora inferior.
o síndrome de neurona motora inferior o segunda neurona. Nuestra neurona motora inferior va a iniciar en las astas anteriores. Estas astas anteriores van a ser el control motor, ahí tenemos neuronas motoras, van a salir a través de una raíz anterior, ¿ok? Sale nuestra raíz anterior que se une con la raíz posterior y forma un nervio, el nervio periférico. Este nervio periférico va a llegar a su sitio de acción, como es vía motora, va a llegar al músculo, termina con estructuras que es la placa neuromuscular. Déjenme ver, esta es nuestra placa neuromuscular, entonces sale de las astas anteriores, raíz anterior, se une con la raíz posterior, forma un nervio periférico, termina con la unión o la placa neuromuscular, que sería todo el nervio y las terminales nerviosas que dan inervación a las fibras musculares, y aquí tendríamos entonces la placa neuromuscular. Y finalmente el efector, que sería el músculo. De tal forma que también a lo largo de este trayecto podemos tener alteraciones. Aquí vemos la vía motora completa desde la primera neurona a nivel de corteza hasta llegar a los cordones laterales, hace interconexión con las células de las astas anteriores, donde inicia nuestra segunda neurona, que termina en el músculo. En esta neurona motora entonces podemos tener alteraciones a nivel de las astas anteriores, a nivel de la raíz, que se le llamaría radiculopatía, a nivel del nervio, que se le llamaría neuropatía, a nivel de la unión neuromuscular, que son enfermedades de la placa neuromuscular, o a nivel del músculo, como serían las miopatías. ¿Cuáles son los síndromes de la neurona motora inferior? También vamos a tener disminución de la fuerza o parálisis. Entonces, parálisis o parece del movimiento voluntario. Vamos a tener hipotonía, hiporreflexia o arreflexia de los reflejos. Los reflejos pueden estar disminuidos o ausentes. Los reflejos superficiales están ausentes. No hay reflejos patológicos como Babinski, que está presente en el síndrome piramidal. Aquí vamos a encontrar fibrilaciones o fasciculaciones debido a las alteraciones de la inervación. Va a existir alteraciones sensitivas si es que me está afectando un nervio que también lleva raíces sensitivas. Afecta la atrofia de forma importante, va a haber atrofia muscular por la denervación. Se pueden afectar músculos individuales. Los estudios de conducción los vamos a encontrar alterados, y la marcha característica se llama marcha Neste-Pasch o marcha equina. Quiero aquí hacer una importante acotación. En la neurona motora inferior siempre vamos a encontrar hipotonía. Y más si la afectación es a nivel de las astas anteriores, de la raíz o del nervio. En la neurona motora superior también podemos encontrar hipotonía, es decir, neurona motora superior puede tener clásicamente espasticidad, pero también puede existir hipotonía. La diferencia no la van a hacer los reflejos. Si la hipotonía está asociada con signo de Babinski, sucedáneos, hiperreflexia, clonus, es una neurona motora superior. Si esta hipotonía está asociada con ausencia de los reflejos osteotendinosos, hay fibrilaciones o fasciculaciones, por lo tanto es neurona motora inferior. Vamos a ver un video de la presencia de fasciculaciones aquí a nivel de los gastrocnemios. Ok, muy bien. Les decía entonces que estas síndromes, dependiendo de la localización, este síndrome de neurona motora inferior puede darnos ciertas enfermedades, por ejemplo, enfermedades de la
motoneurona que sería afectación de las astas anteriores. Tenemos ejemplo las atrofias musculoespinales o la poliomielitis. Afectaciones a nivel del nervio serían las neuropatías, pueden ser adquiridas o hereditarias. Enfermedades a nivel de la unión neuromuscular y entonces tenemos los síndromes miasténicos y la miastenia gravis como representante de esta afectación en esta unión y alteraciones en el músculo como son las miopatías, de las cuales tenemos miopatías adquiridas que son inflamatorias o crónicas y las miopatías hereditarias como son las distrofias musculares, la miopatía, las que son por depósito, las canalopatías o las enfermedades mitocondriales. La motoneurona, ok, recordemos desde el asta anterior, lleva fibras hasta los grupos de fibras musculares, donde termina en la placa motora, eso se le llama unidad motora. ¿Cuáles van a ser los signos entonces de una neurona motora inferior? Pues también van a ser signos motores, así como ocurrió con neurona motora superior, porque es una vía motora plenamente. Entonces la alteración aquí va a ser una hipotrofia o una atrofia muscular. Esta sí va a ser más evidente y de forma más temprana por la denervación. Va a existir hipotonía muscular, parálisis o paresia, hipo o arreflexia de los reflejos osteotendinosos. Si afecta nervios que llevan fibras sensitivas o que llevan fibras del sistema nervioso autónomo, vamos a tener también afectaciones sensitivas, como a nivel distal o a nivel profundo. Tenemos trastornos neurovegetativos como la pérdida de la sudoración, porque el nervio periférico puede llevar fibras y axones motores, axones sensitivos y axones del sistema nervioso del autónomo. La marcha característica que vamos a encontrar en estos pacientes se le llama marcha en Stepash, que es la elevación marcada de un miembro, el miembro inferior, para evitar el roce sobre el suelo, y cae como un péndulo. Hay alteraciones sensitivas que nos van a orientar esta neurona motora inferior y que pueden tener cierta distribución. Una, por ejemplo, es esta que tiene una distribución distal, bilateral y simétrica. Vamos a ver ahorita los tipos de patrones de distribución de esta sintomatología. Esta neuropatía, hablando de neuropatías, pueden ser neuropatías que afecten únicamente nervios plenamente motores, nervios sensitivos o nervios mixtos. Los síntomas de las neuropatías pues pueden ser los sensoriales, las parecias, el dolor, el ardor, la hipersensibilidad, el adormecimiento, falta de sensación o inestabilidad postural. Los síntomas motores de una neuropatía son las fasciculaciones, los calambres, la debilidad, la atrofia y la hiporreflexia. Y los síntomas autonómicos, alteraciones en la presión, hipotensión, anhidrosis, incontinencia esfinteriana e impotencia. Recordemos que tenemos los nervios periféricos o los que salen de las raíces a nivel medular y tenemos también los nervios periféricos craneales. Entonces tenemos los pares craneales son finalmente nervios periféricos, pero esos se considerarían neuropatía craneal. Entonces esto nos puede dar ciertos patrones de manifestaciones. Una mononeuropatía múltiple o una polineuropatía, dependiendo del número de pares o de nervios que se afecten, ya sean craneales o raquídeos, y su distribución. Son distales y son simétricos. La mononeuropatía nos habla únicamente de la alteración de un solo nervio, sea craneal o sea periférico. La mononeuropatía múltiple es la presencia de la disfunción de dos o más nervios periféricos, pero están separados, es decir, de forma simétrica. Y la polineuropatía afecta varios nervios en ambos lados del cuerpo, es un compromiso un poco difuso. Veámoslo esquemáticamente para entenderlo. La polineuropatía vemos que afecta de forma bilateral y distal y más o menos simétrica. La mononeuropatía solo afecta un solo nervio
y la mononeuropatía múltiple, que afecta varios, más de 2 nervios de forma en localizaciones diferentes. Entonces, no se ve esa simetría ni tampoco necesariamente son distales como la polineuropatía. Nuevamente, mononeuropatía múltiple. Esta mononeuropatía y, podemos referirla a una mononeuropatía periférica o craneal, una mononeuropatía múltiple periférica o craneal, una plexopatía cuando está afectado todo el plexo, ajá, y la polineuropatía que es de forma simétrica y distal. Este es el caso de los pacientes con diabetes. Ejemplos de mononeuropatías, o sea, si solo un nervio, por ejemplo, a niveles de extremidades, a niveles periféricos, la lesión en mano de los nervios del radial, del cubital, y que nos dan cierto patrón de alteración, ¿no? La mano en garra, por ejemplo, es una mononeuropatía del nervio cubital, la mano del predicador es una mononeuropatía del nervio mediano, y la mano caída del nervio radial, una mononeuropatía. La radiculopatía sería una afectación a nivel de las raíces, ¿ok? Y nos da este patrón de afectación radicular. Luego tenemos, entonces ya dijimos, nuestra neurona motora inferior en general, nos da hipotonía, reflexia, fasciculaciones, pero si nos vamos por segmentos, podemos ser la radicular, un síndrome radicular, si afecta el nervio, un síndrome de neuropatía, si afecta la unión neuromuscular, tendríamos un síndrome miasténico. El síndrome miasténico entonces sería la afectación a nivel de esa unión neuromuscular. Por lo tanto, en esta parte no vamos a tener alteraciones sensitivas. Las alteraciones sensitivas, como vimos, las vamos a tener a nivel radicular o a nivel del nervio, las neuropatías. Si es afectación de las astas anteriores, los síntomas van a ser meramente motores. Pero cuando la raíz anterior y la raíz posterior se unen y forman el nervio periférico, este nervio periférico al estar dañado, tenemos las neuropatías y ahí sí podemos tener síntomas autonómicos y sensitivos. Pero en el caso de la unión neuromuscular solamente es síntomas motores porque ya es la unión del nervio motor para dar inervación al músculo y se pueda mover. Entonces el síndrome miasténico vamos a tener debilidad. Esta debilidad tiene la característica de que va a ser fluctuante, va a haber fatigabilidad, es decir, con el reposo tiene buena fuerza, empieza a hacer la actividad y disminuye la fuerza y entonces se fatiga y ocurre la debilidad. Vuelve a descansar y la recupera. Eso se refiere a que está fluctuante a través del día, las actividades físicas y de los días. No va a haber atrofia porque no hay denervación. Los reflejos osteotendinosos van a estar normales, no hay alteraciones sensitivas ni contracturas. Entonces, ni las contracturas ni los reflejos van a estar alterados porque el nervio está intacto. Lo que está afectado es la unión entre el nervio y el músculo, que sería a través de la liberación de la acetilcolina. Generalmente empieza a afectar primero músculos pequeñitos, los músculos oculares y posteriormente los demás músculos. Es una enfermedad debilitante, ajá, que se va a manifestar por debilidad perdón, si es el síndrome neuropático. Entonces, la debilidad que tenemos nos puede generar, como afecta mayormente cara, cuello, mandíbula, en los músculos pequeñitos del ojo, generarnos diplopia, generarnos tosis palpebral, que cuando despiertan tienen una visión normal, no hay tosis y conforme va pasando el día empieza a presentarse la tosis y la caída de los párpados y la diplopia. El otro síndrome derivado de la neurona motora inferior sería ya a nivel propiamente del músculo, como son los síndromes miopáticos. Aquí también los síntomas van a ser meramente motores. Hay debilidad muscular, puede existir atrofia o pseudohipertrofia. Esto es en el caso de la pérdida
de las fibras musculares y que son sustituidas por grasa y generan como si fuera una pseudohipertrofia, pero más bien es pérdida de las fibras musculares por ocupación de grasa. El tono puede ser normal o puede haber hipotonía. No hay alteraciones sensitivas. Los reflejos también están normales porque el nervio está intacto. Y la marcha característica del síndrome miopático es la marcha de pato. Vamos a ver un ejemplo de esta marcha miopática. Como veremos, como hay debilidades, es un paciente que tiene una distrofia muscular, la distrofia de Duchenne, que sería un ejemplo de síndrome miopático, donde hay pérdida de masa muscular, de fibras musculares, se ocupa por grasa, se va a ver como si los gastrocnemios estuvieran más grandes, pero no tienen fuerza porque hay pérdida de masa muscular. Va a haber debilidad de las cinturas, esto va a generar una marcha inestable que va a ser compensada con una hiperlordosis, va a hacer hacia enfrente el tórax para tratar de compensar la marcha. Ujú. Entonces, esto es una marcha miopática. Muy bien, entonces como resumen de neurona motora inferior, dependiendo del sitio, si son a nivel de raíces, plexos del nervio, de la unión neuromuscular o del músculo, o de la motoneurona. Motoneurona van a ser síntomas mayormente, únicamente motores, lo mismo que en la unión neuromuscular y en el músculo. Los nervios periféricos pueden tener alteraciones sensitivas y de sistema nervioso autónomo. La atrofia va a ser más evidente cuando está afectada la motoneurona y el nervio periférico. Los reflejos osteotendinosos están ausentes en neurona motora, en la motoneurona, que serían las astas anteriores, y también puede estar ausente en el nervio periférico. No hay compromiso sensitivo, más solamente en el caso de afectación del nervio periférico. Muy bien. Síndrome extrapiramidal. El síndrome extrapiramidal, que también es una vía que también ayuda con el control del movimiento, y es una vía en la que tenemos la presencia de núcleos de la base, que son los ganglios basales, que se van a estar teniendo interconexiones entre estos ganglios y la corteza, que van a intervenir también en el control del movimiento voluntario, del tono muscular, también nos permite mantener un balance en la postura y equilibrio, y participan en la producción de movimientos autonómicos. Estos movimientos automáticos, los movimientos automáticos como es en la expresión facial, la expresión de la emoción, la instintivos o defensivos, en los movimientos que tenemos aprendidos, como por ejemplo cuando empezamos a andar en bicicleta o a manejar o a escribir en máquina, inicialmente es muy consciente cómo tenemos que hacer el movimiento, se va aprendiendo, queda almacenado en ganglios basales, quedó aprendido y posteriormente ya no pensamos tanto, ya no sale en automático el movimiento. Cuando está afectada la vía piramidal, vamos a tener, por lo tanto, trastornos del movimiento, trastornos del tono muscular. Las alteraciones del movimiento son del movimiento voluntario y del movimiento automático, y además alteraciones vegetativas. En relación al movimiento voluntario puede haber hipercinesias o hipocinesias. Las hipercinesias como los temblores, la corea, el balismo, y los hipocinéticos como la bradicinesia. Eh, las alteraciones del movimiento automático están asociadas con una pérdida de la mímica emocional, y eso nos hace característicamente una cara de jugador de póker o poker face. Y las alteraciones del tono muscular, en donde tenemos hipertonía o hipotonía, distonías y trastornos en la postura.
más las alteraciones vegetativas como cialorrea, seborrea, fenómenos vasoactivos. Entonces, esa disfunción de ganglios basales con alteraciones del movimiento. Los más frecuentes de trastornos del movimiento son los temblores, después los síndromes parkinsonianos, las distonías, síndrome de piernas inquietas. Los núcleos de la base entonces tienen interconexión con la corteza. Algunos, mayormente cuando están afectados, nos dan una alteración característica, como la corea cuando está afectado el putamen, la tetosis cuando está el globo pálido, el balismo en el subtalámico y Parkinson en la afectación en sustancia negra. Vamos a ver alteraciones en la marcha. Esto nos va a hablar de estas alteraciones en la marcha de los movimientos extrapiramidales. Esta es la marcha de Corea de Sinding. Entonces, Corea de Sydenham sería un movimiento hipercinético. A continuación vamos a ver un video de un trastorno hipocinético, como es la marcha parkinsoniana. Es que y este es también dentro de los trastornos de movimientos anormales, el temblor en reposo, que también se le llama de cuentamonedas y que también es característico que lo observemos en los síndromes parkinsonianos. Vamos como cuando está en reposo se presenta el movimiento, el temblor, y cuando se realiza el movimiento voluntario desaparece. Y este es un ejemplo de un hemivalismo. Sería ejemplo de los movimientos anormales hipercinéticos.
Muy bien. Esos fueron movimientos anormales o en el síndrome extrapiramidal. Síndrome confusional agudo. En el síndrome confusional agudo o delirium, aquí tenemos alteraciones en el nivel de conciencia y en el nivel de atención, y está acompañado de disfunción de las funciones cognitivas, como la memoria, la orientación, la percepción. Va a haber cambios emocionales, como puede ser hipomanía, agitación psicomotriz, agresividad y cambios autonómicos, como sudoración, frialdad. Y característicamente es una enfermedad que es de presentación aguda y que está fluctuando a lo largo del día. Entonces está caracterizado por ser agudo, fluctuante, de cambios en el estado mental, desatención y tiene también esta característica de estar siendo agudizada hacia la tarde o noche, también se les llama como síndrome del crepúsculo. ¿Ok? Puede estar agresivo o irritable, tener lenguaje incoherente o incapacidad de responder preguntas, cambia la atención de forma, se está muy disperso, se distrae fácilmente, incoherente en la expresión, puede estar desorientado, tener alteraciones en las percepciones como falsas interpretaciones, alucinaciones, alteraciones conductuales y va variando a través del día y de los días. El síndrome demencial, los síndromes demenciales, tenemos que recordar que tenemos las funciones cognitivas, estas se pueden ir perdiendo y presentar síndromes de deterioro cognitivo, los cuales se dividen en el deterioro cognitivo leve, el deterioro cognitivo mayor, que es el síndrome demencial. La diferencia entre el neurocognitivo leve y el neurocognitivo mayor o el síndrome demencial va a ser que esta pérdida de las funciones en el síndrome demencial van a repercutir en la vida diaria del paciente, entonces va a requerir de apoyo para poder realizar sus funciones básicas o instrumentadas de la vida. Es el síndrome que se instala de forma progresiva, entonces, y es degenerativa, ¿ok? Va afectando la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, cálculo, la capacidad de aprendizaje, afecta el juicio, el lenguaje y las funciones ejecutivas. Dentro de los criterios debe tener por lo menos 3 de las siguientes funciones mentales afectadas y, bueno, que el nivel de conciencia no está alterado por alguna otra situación. Es adquirido, es crónico, generalmente es irreversible y afecta e interfiere tanto en las habilidades diarias, intelectuales, en habilidades sociales, en la memoria y las funciones ejecutivas. Síndrome vestibular, este síndrome entonces tenemos alteración a nivel del nervio vestibular y se va a caracterizar por vértigo de inicio agudo, nistagmus, dificultad para la marcha, intolerancia al movimiento cefálico, náuseas y vómito y dura al menos entre 24 horas a varios días. Síndromes medulares. Los síndromes medulares van a depender del sitio de alteración. Tenemos síndromes medulares centrales, anteriores, hemimedulares o de cordones posteriores. El síndrome medular anterior va a estar afectando los cordones anteriores, ¿ok? Las astas anteriores, por lo tanto nos va a dar una alteración motora con la pérdida de las funciones motoras por debajo de la lesión de forma bilateral y la sensibilidad va a estar perdida, la sensibilidad termoalgésica, que pasa por los cordones laterales y anteriores, preservándose la presión o la sensibilidad profunda porque esta viaja por cordones posteriores. Entonces, medular anterior, pérdida de funciones motoras, se pierde la función sensitiva termoalgésica y prevalece la sensibilidad profunda. Los síntomas o el síndrome de astas anteriores, recordemos que es el inicio de neurona motora anterior, por lo tanto los síntomas son motores meramente. El síndrome hemimedular, en donde tendremos esta sección de la médula, por lo tanto tendremos alteración de motora por debajo de la lesión, del mismo lado de la lesión, alteración del mismo lado de la lesión en la sensibilidad profunda,
y alteración de la sensibilidad termoalgésica contralateral. Recordemos que la vía anterolateral que lleva dolor y temperatura decursa en la médula, por eso las lesiones van a ser contralaterales a la lesión. Y la vía de los cordones posteriores se ve por la vía dorsal, va a decursar a nivel de bulbo, por lo tanto, si hay lesión a nivel de médula, quedan las síntomas del mismo lado de la lesión. El síndrome medular central, ¿ok? Nos estaría afectando, un ejemplo, en el caso de la hidromelia o en lesiones expansivas a nivel de cuello. Aquí va a haber una alteración de la termalgesia de forma bilateral, una manifestación de las alteraciones sensitivas en forma de cinturón. Se pierde la sensibilidad termoalgésica, pero se mantiene la posición y vibración. Los síndromes medulares combinados, podemos tener el combinado de astas anteriores y el síndrome piramidal. Por lo tanto, tendríamos en el mismo paciente un síndrome piramidal, podemos encontrar espasticidad y Babinski con un síndrome de neurona motora inferior, como pueden ser la presencia de fasciculaciones. Un ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Los síndromes medulares transversos, es decir, la lesión completa de la médula de forma transversa, pues entonces nos da sintomatología por debajo de la lesión de ambas sensibilidades y motoras de forma bilateral. El síndrome de cordones posteriores, entonces los cordones posteriores, recordemos que lleva esta área, voy a ver uno más, está aquí en estas áreas los cordones posteriores y por aquí viaja nuestra sensibilidad profunda. Por lo tanto, las manifestaciones serán no motoras, sino pérdida de la sensibilidad profunda, de la vibración, posición en el espacio, que sería apalestesia, abaestesia, avarestesia. Pérdida de la sensibilidad, dolor de las vísceras, de la sensibilidad epicrítica y ataxia, con la presencia del síndrome, del signo de Romberg con los ojos cerrados. Es el síndrome de cordones posteriores. Ahora vamos a aterrizarlo en algunos casos clínicos. Vamos a identificar los signos y síntomas y vamos a concretar el síndrome. Mujer de 28 años con antecedente de migraña. Desde hace 13 años ha tenido pérdida de la visión de forma progresiva. A los 25 marcha inestable y caídas. Refiere un papá que su papá tenía disartria, alteraciones en la marcha y un temblor a los 47 años. Y un medio hermano también con temblor desde los 6 años de edad. El oftalmólogo la evalúa, encuentra una agudeza normal, pupilas simétricas, hiporreactivas, movimientos oculares con déficit en la abducción de ambos ojos y presencia de movimientos sutilmente sacádicos. Los movimientos horizontales son más lentos que los verticales, la pupila, el disco óptico tiene palidez, hay cambios pigmentarios de la mácula y la presión intraocular no tiene alteraciones. Esta sería la imagen de su fondo de ojo. Posteriormente tiene lenguaje lento, disartria, dismetría, ¿ok? Signo de Romberg positivo, marcha espástica y atáxica. La espasticidad es mayor en las extremidades inferiores. Hay hiperreflexia al clonus y la sensibilidad está sin alteraciones. Veamos a la paciente.
Muy bien. Entonces, en este video observamos que el lenguaje es lento, hay disartria, los movimientos oculares son lentos, hay debilidad de extremidades superiores, tiene dismetría, reflejos incrementados, clonus bilateral. La marcha tiene un aumento en el plano de sustentación, esta espástica y también hay algo de ataxia, el signo de Romberg positivo. Con estos signos, entonces, y estos síntomas, realizamos un síndrome cerebeloso, un síndrome de neurona motora superior y una oftalmoparesia, ¿no? El síndrome cerebeloso por la presencia de la dismetría, ¿ok? Aumento en el plano de sustentación y la ataxia, el lenguaje disártrico, la oftalmoparesia por la alteración de los movimientos oculares y el síndrome piramidal por la debilidad de extremidades, reflejos incrementados y la presencia del clon. ¿Ok? En esta paciente, bueno, se asocia, o sea, es el abordaje a través de la ataxia más alteraciones oftalmológicas, se buscan enfermedades mitocondriales, errores del metabolismo, alteraciones nutricionales. En esta sección, bueno, no vamos a llegar a síndromes nosológicos, nos vamos a quedar con los síndromes neurológicos. Muy bien. Masculino de 29 años que acude a urgencias por tener fiebre de hace 5 días, escalofrío, vómito, cefalea, dolor en el cuello, refiere cambios en su voz, dificultad para diglutir y tener hipo intratable, niega cambios visuales, debilidad en alteraciones sensitivas, no hay antecedentes familiares de ninguna enfermedad, refiere haber comido sushi y carne cruda y posteriormente presentó una infección gastrointestinal. A la exploración se detecta la fiebre 39.4, nistagmus, disminución en la sensibilidad facial de la rama B2 y B3, aplanamiento del pliegue nasolabial, voz ronca y aguda, disfonía, la úvula se encuentra desviada a la derecha, hay pronación sutil de extremidad superior izquierda, sensación de tacto ligero en extremidades inferiores disminuida, no tiene un patrón dermatológico y se inclina a la derecha en la prueba de Romberg. Marcha inestable y amplio el plano de sustentación. De acuerdo a los síntomas, ¿cómo vamos integrando síndromes? Tenemos entonces una mononeuropatía craneal múltiple. ¿Por qué? Porque tiene afectaciones del quinto par, del facial, del glosofaringeo y del vago. Recordemos que tenía alteraciones en la sensibilidad a nivel de B2 y B3, tenía aplanado el pliegue, entonces es el facial, tenía las alteraciones de la úvula, la disfonía, entonces tenemos alteraciones del glosofaringeo y del vago, y también teníamos, vamos a ver si la lengua, no. Entonces eran los movimientos oculares, la disminución en la sensibilidad de las ramas faciales, voz ronca aguda, la disfonía, úvula desviada. ¿Ok? Serían nuestras alteraciones de los nervios. Entonces, tenemos varios nervios craneales afectados, por lo tanto es una mononeuropatía craneal múltiple. Ubiquemos en dónde están localizados. Entonces, tenemos estos son nervios bajos, de pares craneales bajos que estarían en el vago, trigémino y facial en el puente. Tenemos un síndrome de neurona motora superior o un síndrome piramidal por la debilidad unilateral izquierda, tiene una hemiparesia. Como la sabemos, recordemos que tiene ah, pronación sutil de la extremidad superior izquierda. Esto nos habla de debilidad y de un síndrome piramidal. Tenemos un síndrome vestibulares y cerebrales unilaterales con la alteración en el Romberg, aumento en el plano de sustentación y marcha inestable. La localización que estamos haciendo de estos síntomas pues es en fosa posterior, en puente, bulbo y cerebelo. Como vemos que es una progresión rápida asociada con fiebre, tendremos que pensar en un proceso infeccioso primeramente, otra posibilidad son los tumores. Esta paciente se le hizo el abordaje como una neuroinfección, se encontró en la resonancia una lesión que estaba expansiva a nivel del bulbo, ajá, y también a nivel dorsal que se extendía hasta
C2 y C3, por lo tanto coincide con la sintomatología, y en la punción lumbar se detecta listeria monocitógena. Recordemos que la listeria la podemos adquirir a través de alimentos contaminados o de carne cruda. Aquí está la imagen donde estaban las lesiones de sería una meningitis por listeria, y estas son las lesiones que generó a nivel de bulbo con toda la sintomatología de. Siguiente caso clínico, esta es una mujer de 42 años, tiene cefalea intensa y persistente, que fue incrementando paulatinamente y se exacerba por la noche. Después se presenta de forma continua y de localización universal. Recientemente tienen náuseas y vómitos. La última semana notó que estaban desigual sus pupilas, la derecha más grande y el párpado caído. Entonces, aquí tenemos el abordaje paciente con cefalea, que como vemos es una cefalea progresiva. Está persistente, no disminuye, no desaparece y al contrario va exacerbándose y sumando síntomas como náusea y vómito. Cefalea progresiva, náusea, vómito, y tenemos alteraciones de pares craneales. Párpado caído, que sería ptosis y midriasis del ojo. Entonces, eso nos habla de un tercer par. Y la cefalea, náuseas y vómito de un síndrome de cráneo hipertensivo. A la exploración neurológica se observa debilidad para elevar el ojo derecho, ptosis del ojo derecho, midriasis, edema de papila. Y en el sistema motor encontramos espasticidad de extremidades inferiores y ataxia de la extremidad superior derecha. Entonces, nuevamente, debilidad, elevación, ptosis y midriasis son síntomas del tercer par. Edema de papila asociado al vómito y la cefalea, síndrome de cráneo hipertensivo, y también tenemos espasticidad, un síndrome piramidal. ¿Ok? Síndrome de cráneo hipertensivo, parálisis del tercer par, que se llamaría monoparesia craneal, un síndrome piramidal por la espasticidad, un síndrome cerebeloso, solamente es una extremidad, la del lado derecho, pudiera ser un síndrome hemisférico. Y si ubicamos la alteración de una hemiparesia con una midriasis, con un tercer par contralateral, esto nos hace ubicación a nivel de mesencéfalo, y dentro del mesencéfalo, recordemos, podemos hacer varios síndromes como el síndrome de Weber. En este caso, el paciente tenía un tumor que comprimía el lado derecho del mesencéfalo. Eso condicionó hidrocefalia, dilatación de los ventrículos, y por eso incrementó la presión intracraneal. Y al comprimir el mesencéfalo nos da la hemiparesia y el tercer par. Siguiente caso, mujer de 58 años que acude por dificultades para deambular. A la exploración física se observó que al caminar tenía el brazo izquierdo flexionado sobre el codo, pierna izquierda extendida, dificultad para flexionar la cadera y rodilla izquierda, así como dorsiflexión del tobillo. Hay debilidad en los movimientos de la lengua. Al protuir la lengua se desviaba al lado derecho y tiene alteraciones en la discriminación táctil y sensibilidad vibratoria del lado izquierdo. Signos y síntomas, ¿cuáles van integrando ustedes? Tenemos un síndrome de neurona motora superior, un síndrome piramidal, porque tenemos manifestación de una hemiparesia izquierda. Tenemos una mononeuropatía craneal por afectación del nervio hipogloso. Entonces, veamos aquí el síndrome piramidal, veamos cómo tenía la postura del brazo, del codo y de la pierna, la dorsiflexión del tobillo. Tenemos una afectación de par craneal por las alteraciones en la lengua. Tenemos alteraciones sensitivas en la vibración. Entonces, parálisis del nervio hipogloso, un síndrome sensitivo que está afectando el hemisco medial derecho, ¿no? Y esto nos ubica un par craneal bajo, el nervio hipogloso, alteraciones sensitivas y las alteraciones de hemiparesia nos ubican a nivel de bulbo. Recuerden que los pares craneales asociados con hemiparesia nos hacen la localización. ¿Ok? Este es un par craneal bajo que se encuentra a nivel de bulbo, por eso identificamos que es el bulbo. No nos identifica mucho la hemiparesia, pero el par craneal es el localizador. Siguiente caso, es una niña de 7 años que es llevada a la consulta por presencia de visión doble. A la exploración física
La visión doble empeoraba cuando la mirada se hacía hacia la izquierda. Había asimetría facial y desviación de la comisura labial a la derecha, con una oclusión incompleta del ojo izquierdo, borrado el pliegue nasogeniano, debilidad leve de la extremidad superior derecha con espasticidad e hiperreflexia. Realmente, entonces, chequemos. Visión doble, temperada mirada izquierda. Probablemente entonces en movimientos oculares tengamos afectación de mirada externa que nos la da el sexto par. Tenemos asimetría facial y desviación de la comisura a la derecha, entonces nos habla de un par 7 del facial. Y oclusión incompleta del ojo, que es el signo de Bell. Debilidad de la extremidad superior derecha y espasticidad e hiperreflexia. Entonces podemos formar un síndrome piramidal y una afectación de dos pares, del 6 y del 7. Entonces tenemos una neuropatía craneal del par 6, del par 7, eso se llama mononeuropatía craneal múltiple. Entonces del facial y del 7. Tenemos un síndrome de neurona motora superior por la hemiparesia y tenemos esto, el par 7 y el 6 se ubican a nivel de puente, entonces el localizador sería un síndrome continuo, porque tenemos pares craneales y hemipareses contralaterales. En este caso tenía un glioma que comprimía el puente y por eso tenía la sintomatología. Siguiente caso, este es un masculino de 45 años con alcoholismo. Tenía una marcha tan valiente, aun cuando no consumía alcohol, que fue empeorando lentamente en las semanas. Tenía dificultad para caminar en tándem, esta es la marcha en tándem, recuerden, va caminando en una línea, colocando el talón enfrente de los dedos, es marcha en tándem, no la podía realizar. Y tendencia a la inestabilidad al girar rápidamente. Entonces, alteraciones en la marcha de forma tambaleante, alteraciones de la marcha en tándem, inestabilidad. A la exploración física, había inestabilidad en el movimiento del tronco, probablemente estamos hablando de ataxia troncal, incoordinación de los movimientos de las piernas, tenía un aumento en el plano de la sustentación y tenía dificultad para realizar prueba talón-rodilla, presencia de ataxia. Por lo tanto, con estos síntomas hacemos el síndrome cerebeloso. Vemos que todo el mayor problema son a nivel de la marcha. Entonces es un síndrome cerebeloso berniano. En este caso, el paciente tiene una degeneración cerebelosa por alcoholismo y desnutrición. Y en la tomografía se observaba, en estudios de imagen y resonancia, se observaba atrofia del vermis cerebeloso. Siguiente caso es un masculino de 58 años que acude por temblor en la mano. El temblor afecta a todos los dedos, incluido el pulgar, presente en reposo y disminuía o desaparecía con el movimiento voluntario. Entonces aquí estamos hablando de temblor, un temblor en reposo sería un trastorno del movimiento, recordemos trastornos del movimiento, hipercinéticos o hipocinéticos, y eso nos habla de una vía piramidal. A la exploración física realiza movimientos con lentitud, bradicinesia, la cara con poca expresividad en la que parecía una máscara, un poker face. Al mover pasivamente los brazos, el médico detectó que los músculos mostraban aumento del tono y leve resistencia espasmódica. Esto se expresaría entonces como una rigidez y un signo de rueda dentada. Y al pedirle que esté de pie y erguido, la postura se inclina, alteraciones posturales. Al caminar arrastraba los pies. Por lo tanto, los síntomas que tenemos es bradicinesia, poker face, ¿okay? Hipertonía o rigidez, rueda dentada, alteración en la postura, alteración en la marcha, el temblor en reposo, que también se le llama a cuentamonedas. Estos son datos característicos de la vía piramidal. Este es el temblor en reposo, lo recordamos. ¿Ok? Y entonces, estos datos forman un síndrome parkinsoniano. Del síndrome parkinsoniano, la enfermedad más común es la enfermedad de Parkinson. Movimiento voluntario desaparece y cuando está en reposo,
nuevamente se va a presentar el temblor. Entonces, este temblor en reposo. Muy bien. Entonces tenemos un síndrome extrapiramidal por la presencia de los movimientos anormales, del poker face, de la rigidez, del signo de rueda dentada y es característico de un síndrome parkinsoniano. Siguiente caso clínico, este es un masculino de 40 años con debilidad lenta, progresiva y caída de párpados. ¿Ok? Inició con síntomas a los 30 años, con aumento de la fatiga, con el esfuerzo a los 35 años, aproximadamente desarrolló caída de los párpados sin visión alterada. A los 37 presentó dificultad para deglutir, inicialmente con los sólidos y después a los líquidos, y fue tratado por una neumonía por aspiración. Aquí vamos viendo, sacando síntomas, enfermedad crónica progresiva con presencia de tosis, fatiga con el esfuerzo. Hay fatiga, hay tosis, hay alteraciones en la deglución. A los 38 años presenta debilidad de las extremidades que afectaban manos y región proximal de extremidades inferiores. Refería que se le caían los objetos de la mano, tenía dificultad para ponerse de pie desde estar en la posición sentado, había disnea de esfuerzo, ortopnea, a veces presentaba visión borrosa y una caída leve de la cabeza, ronquera principalmente al final del día cuando estaba muy cansado. Entonces vemos que tiene síntomas motores de debilidad y que van alternando, incrementándose mayormente hacia la noche. A la exploración vemos tosis bilateral, oftalmoparesia bilateral, debilidad de los músculos faciales, debilidad de las extremidades inferiores y no había alteraciones de cerebelo ni sensoriales. Como vemos, tenemos una debilidad simétrica bilateral, ¿ok? No tenemos datos piramidales, pero sí tenemos una tosis bilateral, lo cual nos puede indicar una alteración periférica, ¿ok? La tosis afecta, es por la afectación de músculos extraoculares, puede deberse a una neuropatía, a una alteración de la unión neuromuscular o una miopatía. Tiene fluctuación de la debilidad, no es específica, pero hay que reconocer que hay una fluctuación. Y la oftalmoparesia, también con diplopia, puede ser común en las enfermedades de la unión neuromuscular. Entonces, en este paciente estamos generando o considerando como diagnósticos un síndrome miasténico, probablemente un miopático, y requeriremos de algunos estudios como electromiografía y estudio de conducción nerviosa, algunos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina para poder apoyar el diagnóstico de síndrome miasténico, ya que también puede manifestarse así el miopático. Muy bien, y con esto terminamos estas análisis de los síndromes neurológicos. Posteriormente vamos a estar viendo patologías y a través de los casos clínicos de estas patologías seguiremos reforzando los síndromes neurológicos.